¿Te imaginas un banco que opera en las sombras, moviendo billones sin que nadie se diera cuenta? Fundado en 1972, el Banco de Crédito y Comercio Internacional fue el maestro de una red de engaños que se extendía a más de 70 países. Hoy, te llevamos al corazón de un escándalo que desafió las reglas del dinero y el poder. ¿Cómo pudo un sistema tan sofisticado caer en el abismo? Descúbrelo en este viaje al lado oscuro de la banca. En 1972, Agha Hassan Abedi, un financiero pakistaní, un hombre con una visión ambiciosa, fundó el Banco de Crédito y Comercio Internacional y se registró en Luxemburgo. Tenía más de 400 sucursales y tenía un activo superior a $2.000 millones, llegando a ser el séptimo mayor banco privado del mundo en activos. Con una promesa irresistible de privacidad absoluta y rendimientos astronómicos, Abedi creó un banco que parecía sacado de una película de espías. Los inversionistas, cautivados por la promesa de un refugio financiero secreto, comenzaron a llenar las oficinas del banco, sin imaginar que estaban entrando en una trampa de alto riesgo. El Banco de Crédito y Comercio Internacional no tardó en ascender, y lo hizo de una manera impresionante. Con operaciones opacas y una red global, el banco creció rápidamente, atrayendo a más y más inversionistas. Pero detrás de su fachada de éxito se escondían prácticas cuestionables y una estructura diseñada para el engaño. Las operaciones ilícitas del Banco de Crédito y Comercio Internacional eran vastas y complejas, desde fraudes financieros hasta lavado de dinero. El banco estaba involucrado en una serie de actividades ilegales que conectaban ciudades de todo el mundo, con una red intrincada de engaños y corrupción. Se le asoció a diversas actividades delictivas, en particular al blanqueo de dinero procedente de los carteles colombianos de la droga y del general Noriega en Panamá, el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar y el cartel de Cali liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Ambos carteles colombianos fueron sus principales clientes en esa época, usando de intermediario al dictador Noriega en Panamá como pieza clave entre los carteles y el banco. Imagina que un narco obtiene $1 millón en efectivo tras una venta ilegal. Este dinero rastreable necesita limpiarse para entrar en la economía legal. El dinero se deposita en una cuenta del Banco de Crédito y Comercio Internacional, en un país con regulaciones financieras débiles. La transacción se realiza en efectivo o mediante transferencias aparentemente legítimas. El banco mueve el dinero a través de una serie de cuentas intermedias en diferentes países. Cada transferencia cubre las anteriores, dificultando el rastreo del origen ilícito. Finalmente, el dinero se utiliza para comprar activos limpios, como bienes raíces o inversiones en empresas, convirtiéndose en aparentemente ingresos legítimos. Así, lo que comenzó como fondos ilícitos se transforma en capital legal. En conjunto, estas tácticas le permitieron al Banco de Crédito y Comercio Internacional no solo ocultar sus actividades fraudulentas, sino también operar de forma continua durante 2 décadas antes de que las autoridades lograran desenredar su compleja red de engaños. En 1991, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido abrieron la caja de Pandora, destapando una red de mentiras que había mantenido al Banco de Crédito y Comercio Internacional en pie por casi 2 décadas. A través de los años, la historia nos ha enseñado que a todo imperio le llega a su fin. Con pérdidas estimadas en más de $20.000 millones, el banco se derrumbó en un escándalo tan impactante que dejó al mundo boquiabierto. El banco fue obligado a cerrar y se inició un proceso de liquidación de sus activos, que incluyó la venta y recuperación de parte del fondo de los involucrados. Varios ejecutivos y colaboradores enfrentaron cargos, aunque no todos fueron procesados o condenados, y algunos lograron evadir la justicia. En este drama real, los protagonistas no fueron héroes, sino maestros del engaño. Agha Hassan Abedi, con su carisma y su aura misteriosa, fue el artífice de esta epopeya de corrupción. Mientras tanto, reguladores y periodistas lucharon contra la corriente para destapar una trama de corrupción global, exponiendo a quienes habían manipulado el sistema en su beneficio. La película de 2016, titulada Infiltrado, está basada en una historia real ocurrida en los años 80.
en la que un policía estadounidense, interpretado por el actor Bryan Cranston, se infiltra en una banda de narcos colombianos y termina formando parte de la mayor operación encubierta antidroga de la historia, dando origen al descubrimiento de la trama delictiva del Banco de Crédito y Comercio Internacional. ¿Crees que las reformas posteriores han sido suficientes para evitar otro caso similar? ¿Qué tan importante es la transparencia y la ética en el manejo del dinero? El escándalo de este banco es una advertencia eterna sobre el poder del dinero y los peligros de la falta de vigilancia. Este caso nos enseña que, en un mundo donde las sombras pueden ocultar grandes secretos, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Espero que tengas un excelente día. Si quieres conocer sobre otras historias interesantes, accede a las pantallas finales en este video. Si me ayudas con tu suscripción, te lo agradezco por siempre. Muchas gracias por ver el video. Gracias totales.